una reina temida por dioses y profetas. Hay nombres en la Biblia que resplandecen como faros de fe, pero hay otros que son advertencias vivientes. Nombres que atraviesan los siglos como un susurro oscuro, y uno de esos nombres es Jezabel. En Los elegidos del reino la hemos catalogado como la mujer más peligrosa de la Biblia, una mujer hermosa y sensual, manipuladora, implacable, una reina que desafió al cielo mismo y cuyo espíritu, dicen algunos, aún vive entre nosotros. Te invito a que descubras este legado oscuro y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, porque esta historia no es solo del pasado. Te hará ver con otros ojos lo que ocurre hoy. Jezabel no fue una reina cualquiera, ni una mujer común. Fue una tormenta vestida de púrpura, un huracán de perfume y veneno. Su belleza podía detener reyes, pero su alma era una corona de espinas. Los profetas temblaban al oír su nombre, los inocentes callaban, los altares ardían. Donde ella ponía un pie, los ídolos se multiplicaban. No necesitaba una espada. Su arma era la palabra afilada, la mirada helada, el susurro que corrompía corazones. Nadie la detenía, ni siquiera el rey. ¿Quién fue esta mujer que desafió al Dios de Israel con tanta osadía? ¿Y por qué su sombra todavía se extiende hasta nuestros días? Antes de su historia en Israel, hubo otra. Una infancia forjada entre ídolos y rituales oscuros. Un corazón moldeado en tierras extranjeras donde el oro brillaba más que la verdad. Y es allí donde comienza realmente su reinado de terror. Hija de ídolos, nacida para reinar. Antes de que su nombre causara temor en Israel, Jezabel ya era poderosa. Nació en Fenicia, en la ciudad de Tiro o Sidón, donde el comercio fluía como los sacrificios en los altares. Su padre, Et-Baal, era rey y sumo sacerdote del dios Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad. Jezabel creció en un ambiente de rituales oscuros, sacrificios humanos, templos llenos de incienso y poder político mezclado con idolatría. Entró al reino del Dios de Israel. Desde joven, fue entrenada para gobernar con astucia. Aprendió que el poder no siempre se conquista con espadas, sino con palabras, seducción y manipulación. No era simplemente bella, era letal. Y cada gesto suyo estaba calculado como una jugada de ajedrez. Cuando fue prometida en matrimonio al rey Acab de Israel, no iba a ser simplemente una esposa. Iba a llevar sus dioses consigo, iba a conquistar sin levantar un ejército. Y así, una mujer extranjera entró al reino del Dios de Israel. Cuando Jezabel cruzó las puertas de Samaria como esposa del rey Acab, no solo llegó una reina extranjera, llegó una tormenta. Su belleza dejaba sin palabras a los hombres, y su porte regio, aprendido en los templos de Astarté, hipnotizaba a la corte entera. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Jezabel no venía a adaptarse a Israel, venía a transformarlo. Trajo consigo no solo joyas y seda de Tiro, sino decenas de sacerdotes de Baal, ídolos tallados en piedra negra, incienso de Fenicia y costumbres extrañas. Y aunque al principio algunos lo vieron como una curiosidad cultural, pronto la curiosidad se volvió imposición. El rey Acab, antes temido por sus enemigos, empezó a cambiar. Su trono, que era símbolo de autoridad divina, ahora de sumisión a los caprichos de su esposa. Ella no solo lo amaba, lo dominaba. El palacio dejó de ser el centro del culto a Jehová y se convirtió en un santuario pagano. Y mientras los profetas del Señor callaban, los altares de Baal se multiplicaban por las colinas. Los ancianos del reino comenzaban a murmurar. Pero, ¿quién se atrevía a enfrentar a la reina? Su sonrisa era dulce, pero sus ojos eran como dagas envainadas. Y así, entre perfumes y secretos, comenzaba el reinado oscuro de Jezabel, una mente calculadora que desafiaría a los profetas del Dios verdadero. Con los días, las colinas de Israel se llenaron de estatuas a Baal y Astarté, mientras los altares del Dios verdadero eran derribados. Pero no fue solo idolatría lo que Jezabel sembró, fue terror. Los profetas del Señor comenzaron a desaparecer silenciosamente por órdenes que partían desde la alcoba real. Algunos fueron perseguidos como traidores, otros ejecutados en plazas públicas con cargos falsos. Y muchos simplemente no volvieron. Elías, el profeta de fuego, huyó al desierto. Se escondió a 100 siervos de Dios en cuevas, alimentándolos con pan y agua mientras arriesgaba su vida cada día, porque sabían que enfrentar a Jezabel no era solo enfrentar a una mujer, era enfrentar a un espíritu de oscuridad que devoraba todo lo sagrado. En palacio, el rey Acab parecía cada vez más una sombra. Sus decisiones ya no le pertenecían. Jezabel lo manipulaba como un titiritero silencioso. Ella hablaba y él firmaba.
Ella deseaba, y él obedecía. Y mientras el pueblo callaba por miedo, en el cielo se preparaba una respuesta. Porque Dios no había sido vencido. Solo estaba aguardando el momento justo, el momento en que el juicio descendería como fuego sobre el monte Carmelo. Nabot era un hombre justo, un agricultor que vivía en paz, cuidando la viña que había heredado de sus padres, una viña modesta pero fértil, que casualmente quedaba justo al lado del palacio de verano del rey Acab. Un día, el rey se le acercó con una sonrisa falsa. «Dame tu viña. Quiero convertirla en un huerto para mis verduras. Te pagaré bien o te daré otra mejor». Pero Nabot se negó, no por rebeldía, sino por respeto a la herencia de sus padres. Esa tierra no era negociable, era sagrada. Acab regresó al palacio como un niño mimado frustrado. No comía, no hablaba, y cuando Jezabel lo vio, entendió de inmediato que su marido tenía hambre, pero no de comida, hambre de poder. ¿Eres tú el rey de Israel y vas a dejarte humillar por un simple campesino?, le susurró. Esa misma noche, Jezabel escribió una carta con el sello real, mandó reunir al pueblo, organizar un juicio falso, acusar a Nabot de blasfemia y levantar testigos mentirosos. Y cuando todo estuvo listo, lo apedrearon hasta la muerte. Acab obtuvo la viña y Jezabel una victoria más. Pero algo en el cielo se rompió. Dios habló, con furia. El profeta Elías apareció nuevamente, como un trueno en el desierto, y señaló con el dedo hacia el palacio. Así dice el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán la tuya, Jezabel. El juicio estaba escrito, pero aún faltaba lo peor, porque el final de Jezabel no sería repentino, sería anunciado, y todo Israel lo vería. Los años pasaron, los crímenes se acumulaban como piedras en el río, silenciosas pero implacables. Y aunque muchos habían olvidado a Nabot, Dios no lo había hecho. Jezabel seguía en el trono, más altiva que nunca. Acab había muerto en batalla, tal como lo profetizó Elías, y su sangre fue lamida por los perros, en el mismo lugar donde Nabot fue asesinado. Pero ella seguía reinando, hasta que llegó Jehú, un general ungido por Dios para ejecutar justicia. Su carruaje galopaba con furia por las calles de Jezreel, el polvo se alzaba como un presagio, y desde lo alto de la torre del palacio, Jezabel lo vio llegar, y en lugar de huir, se maquilló. Sí, delineó sus ojos, pintó sus labios, se adornó con joyas, como si pudiera seducir a la muerte. Se asomó por la ventana, orgullosa, desafiante, y gritó con burla: ¿Viene en paz Zimri, asesino de su señor? Pero Jehú no se dejó engañar por su belleza. No respondió con palabras, sino con juicio. ¿Quién está conmigo?, gritó a los eunucos que la servían. 3 rostros temblorosos aparecieron tras ella, y sin dudarlo, él ordenó: «Láncenla desde la ventana». Un segundo después, el cuerpo de Jezabel voló al vacío. Cayó con un golpe seco. La sangre salpicó los muros del palacio y los cascos de los caballos la pisotearon sin misericordia. Cuando fueron a enterrarla, ya no había cuerpo. Solo quedaban el cráneo, las manos y los pies. Los perros se habían llevado el resto, tal como Elías lo profetizó. Y así, la mujer más peligrosa de la Biblia cayó, no por una espada, sino por la palabra de Dios que no falla. Uno pensaría que con su caída todo terminó. Pero lo más inquietante de esta historia es que no se quedó en el pasado, porque lo que hizo peligrosa a Jezabel no fue solo su corona, ni su poder, ni siquiera su belleza. Lo que la impulsaba era ese espíritu seductor, manipulador, controlador, una fuerza que no necesita trono para gobernar. Ese mismo espíritu fue denunciado siglos después por Jesús en el libro de Apocalipsis, cuando habló a la iglesia de Tiatira. Tienes a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos. ¿Lo ves? No era la misma mujer, era el mismo patrón. Este espíritu se disfraza de autoridad, pero divide. Se viste de espiritualidad, pero corrompe. Se acerca con dulzura, pero su intención es dominar, silenciar la verdad y destruir a quienes no se someten. Hoy puede infiltrarse en relaciones, gobiernos, incluso dentro de congregaciones, donde hay control disfrazado de cuidado, donde la verdad se cambia por conveniencia, donde el poder se usa para someter y no para servir. Ahí, el eco de Jezabel sigue susurrando. Y por eso, conocer su historia no es solo repasar el pasado, es aprender a reconocer los mismos síntomas en el presente. No bajes la guardia, no pienses que es un cuento antiguo,
El enemigo se viste de ángel de luz, pero sus huellas siguen siendo las mismas. Y si quieres descubrir más verdades escondidas como esta, suscríbete ahora a Los Elegidos del Reino y comparte esta historia con quien más lo necesite. Pero, ¿cómo se reconoce ese espíritu? No tiene rostro, pero sí frutos. Donde reina el espíritu de Jezabel hay confusión. La verdad se distorsiona, los líderes se debilitan y los que se oponen son eliminados. A veces con palabras, otras con calumnias, a veces con simple indiferencia. Este espíritu opera en la oscuridad, detrás de bastidores. Promete respaldo a cambio de obediencia ciega. Usa la culpa como arma y la seducción como disfraz. Divide hogares, manipula decisiones, enfrenta a los que deberían estar unidos y, lo más peligroso, se justifica con palabras santas. Pero la palabra de Dios no deja lugar a dudas. Jesús no enfrentó demonios con gritos, sino con verdad. Y hoy esa misma verdad es nuestro escudo. Para resistirlo se necesita una fe firme, ojos espirituales abiertos y un corazón sin ambiciones escondidas. Porque el espíritu de Jezabel se alimenta de orgullo, del deseo de controlar, del anhelo de reconocimiento. Pero donde hay humildad, donde hay luz, se queda sin poder. No te confundas, esto no es una guerra de género, ni contra personas. Es una batalla contra fuerzas espirituales que buscan apagar tu voz, manipular tus decisiones y hacerte olvidar quién eres en Dios. ¿Y sabes qué? No tiene la última palabra. Esa siempre la tiene el Rey verdadero. El nombre de Jezabel no desapareció con su cuerpo. Se convirtió en símbolo, en advertencia, en espejo oscuro que refleja lo que sucede cuando el poder se separa de la verdad, cuando el encanto se convierte en veneno y la rebeldía en bandera. Jesús, siglos después, aún hablaría de ella. En Apocalipsis, el Espíritu le reveló a Juan que el alma de Jezabel seguía presente, infiltrado incluso en las iglesias, enseñando a tolerar la inmoralidad, manipulando a los siervos de Dios desde las sombras. Ese espíritu no siempre tiene rostro femenino. A veces se esconde en ideologías, en liderazgos corruptos, en influencias disfrazadas de luz. Busca controlar, callar la voz de los profetas, apagar el fuego del altar, debilitar tu identidad como hijo de Dios. Pero hay esperanza. El mismo Dios que levantó a Elías, que inspiró a los fieles a resistir, que juzgó a Jezabel en su tiempo, es el Dios que hoy te llama a despertar, a discernir, a no temer. La historia de Jezabel no es solo una advertencia, es también un llamado a valentía. Para ver más historias como esta, suscríbete a Los Elegidos del Reino. Dale like, comparte y mantente con nosotros, porque cada historia es una batalla y cada verdad una victoria. Mientras haya profetas que no se arrodillen, corazones que amen la verdad e hijos que escuchen su voz, Jezabel no reinará.